No hay correlación entre el deber del hombre y que sea bendecido o maldecido. El hombre debe cumplir con el deber. Es ineludible. Y no debe depender de recompensas, condiciones o razones. Solo así se cumple con él. Sí, es cierto. Un hombre goza de bendiciones tras ser perfeccionado después del juicio. Un hombre que es maldecido recibe el castigo cuando su carácter no cambia, cuando no ha sido perfeccionado aún después del juicio. Pero ya sea bendecido o maldecido, como ser creado, el hombre debe cumplir su deber, hacer lo que debe hacer y lo que es capaz de hacer. Es la condición más básica con la que debe cumplir alguien que busca a Dios. No cumplas con tu deber solo para ser bendecido, y no te niegues a actuar por temor a ser maldecido. Dejadme deciros esto. El hombre tiene que cumplir con el desempeño de su deber, y si no puede cumplir con su deber, es muestra de su rebeldía. Amén. Hablaré de mi experiencia con las palabras de Dios. Sí. Al hacerme creyente, me di cuenta de que los hermanos y hermanas líderes se reunían y compartían la verdad. Algunos deberes requerían habilidades como hacer videos, cantar o bailar. Los admiraba. Sus deberes parecían importantes y los miraba con respeto. Los encargados de los asuntos de la iglesia tenían deberes más fáciles. Y por eso yo creía que nunca lograrían tener una buena reputación. Decidí que algún día conseguiría un deber que me hiciera ver bien. Después me dieron el deber de escribir. Estaba muy feliz porque cada vez que iba a la iglesia a trabajar, los hermanos y hermanas me veían con admiración. Estaba satisfecho de mí mismo. Creía que escribir era más admirable que los otros deberes. En 2018 fui enviado a otra zona. Ahí, un hermano se enteró de cuál era mi deber y se puso a charlar conmigo de ello. Me sentía muy feliz al ver cómo me admiraba él. Sentía que tener ese deber era un gran honor. En ese entonces, estaba en un constante estado de petulancia y vanidad. Competía por la reputación y la ganancia en el deber. En poco tiempo, fui despedido por no haber logrado nada. Eso me dejó muy molesto y algo negativo. Entonces el líder se me acercó y dijo: la casa de Dios necesita tramoyistas. Es algo que tú podrías hacer. Sea cual sea tu deber, tienes que buscar la verdad y darlo todo para hacerlo bien. Sí. No sabía que entrañaba ese deber, pero supuse que tenía que aceptarlo, porque lo ordenaba el líder. Sí. Al ser tramoyista descubrí que era un trabajo pesado. Tenía que mover toda la utilería. Era solo un esfuerzo físico. No hacía falta habilidad, solamente moverse mucho. Pensaba, escribir requería que yo usara mi cerebro. Era un deber más digno. Mover utilería es un trabajo físico. Es algo sucio. ¿Me menospreciarán los hermanos y hermanas? Pensarlo hizo que me fuera a fondo y que no quisiera cumplir con ese deber. Desde ese momento, trabajaba sin ganas y me zafaba cuando podía. Si nos faltaba alguna pieza y había que pedirla prestada, enviaba a alguien más a conseguirla, porque temía que si lo hacía yo, los que me conocían descubrirían que me habían quitado mi deber anterior y que ahora tenía un trabajo rastrero. ¿Qué iban a pensar de mí? No quería aprender las habilidades del trabajo. Temía que si lo hacía, me quedaría siempre en ese deber y nunca podría sobresalir. En ocasiones en el set, me pedían que instalara la utilería de manera concreta. Y eso siempre me hacía sentir bastante incómodo. Era vergonzoso. Pensaba que antes, en mi deber de redactor, me respetaban y seguían mis instrucciones. Pero ahora a mí me daban órdenes. Era de verdad degradante. En una ocasión, un hermano me mandó por una paja de arroz para el set. Yo no quería hacerlo. Pensé, salir para hacer eso es una vergüenza. Si lo ven los hermanos y hermanas, creerán que soy un caso perdido haciendo eso tan joven. Pero como era mi deber, esperé que no hubiera nadie y fui a hacerlo a hurtadillas.
Un hermano se acercó mientras juntaba la paja de arroz. Traía zapatos de piel y calcetines blancos, muy limpio. Yo, por mi parte, estaba todo sucio. De pronto, me sentí alicaído, enojado, y pensé, es de mi edad, pero él tiene un deber agradable y honroso, mientras que yo me dedico a juntar pajas de arroz. Hay una gran diferencia. Es muy vergonzoso. Voy a ir a decirle al líder que ya no quiero este deber y le pediré que me dé otro. Al volver, estaba muy confundido. Dudaba en decirle algo al líder. Si no lo hacía, tendría que seguir en ese deber. Pero si le decía que ya no quería hacerlo, sería renunciar a él. Sí, es cierto. Con esa idea, reprimí mis sentimientos. Al poco tiempo, tramoyistas y actores empezaron a ir a reuniones conjuntas. Eso no me gustaba. Los actores se hacían una reputación bajo el reflector, mientras yo hacía un trabajo servil. No estábamos al mismo nivel. ¿No destacaría mi inferioridad en las reuniones conjuntas? Todos participaban en las reuniones, pero yo no compartía nada. En las reuniones con los actores, sentía que mi propósito era hacerlos verse bien. Era vergonzoso. Con el tiempo, la oscuridad crecía en mí y ya no quería ir a las reuniones. A menudo recordaba mi época como redactor, cuando todos me saludaban con entusiasmo y era valorado. Desde que fui despedido, solo hacía trabajos pequeños y ya no era admirado. Me sentía miserable, triste, cada vez más antisocial. Siempre estaba melancólico. Ya no era yo mismo. Perdí peso con gran rapidez. Una noche, mientras paseaba yo solo, no pude contener mi desdicha interior. Llorando, oré a Dios. Dios mío, estaba decidido a buscar la verdad y a cumplir con mi deber. Pero ahora que no tengo la ocasión de ser admirado en Él, siempre me siento inferior a los demás. Me siento muy débil y negativo. Temo estar al borde de traicionarte. Oh, Dios, no quiero ser negativo, pero no sé qué más hacer. Por favor, guíame para salir de este estado. Amén. Después leí esto en palabras de Dios. ¿Cómo surge el deber? Surge como resultado de la obra de gestión de Dios de traer la salvación a la humanidad. Hablando de manera más concreta, a medida que la obra de gestión de Dios se desarrolla entre la humanidad, surgen diversas tareas que deben hacerse y que requieren que la gente colabore y las realice. De ahí surgen responsabilidades y misiones por cumplir. Y estos son los deberes que Dios confiere a la gente. Amén. Sea cual sea vuestro deber, no discriminéis entre lo superior y lo inferior. Supongamos que dices, aunque esta tarea es una comisión proveniente de Dios y la obra de su casa, si lo hago, la gente podría menospreciarme. La obra de otros les permite destacar. Pero esta tarea que me tiene detrás de escenas, ¿cómo puede considerarse un deber? Es un deber que no puedo aceptar. Este no es mi deber. Mi deber tiene que hacerme destacar ante los demás y forjarme un hombre. Y aunque eso no llegue a suceder, aún así debería beneficiarme y sentirme cómodo. ¿Es aceptable esta actitud? Ser quisquilloso es no aceptar lo que viene de Dios. Es tomar decisiones según tus preferencias. Esto no es aceptar tu deber, es rechazarlo. Al elegir, no puedes tener verdadera aceptación. Tal quisquillosidad es adulterada con tus propias preferencias y deseos. Cuando consideras tus propios beneficios, reputación y cosas similares, tu actitud hacia tu deber no es de sumisión. Esta debe ser la actitud ante el deber. Primero, no lo debes analizar ni pensar en quién te lo ha asignado, sino que debes aceptarlo de Dios, como tu deber y como lo que debes hacer. Amén. Segundo, no importa que sea superior o inferior, ni en qué consiste su naturaleza. No debes considerar si la gente lo ve o si destacas. Esta es la actitud con la que se debe afrontar el deber. Amén.
Tienes razón. Esta lectura me mostró que mi actitud con mi deber era incorrecta. Dios nos exige cumplir con el deber, y lo justo es que hagamos eso. Tienes razón. Se supone que no tenemos opción. Así es. Yo dejé que mis deseos se interpusieran. Solo quería un deber admirado y prestigioso. Rechazaba y me oponía a cualquier cosa detrás de escena. No me sometía al gobierno de Dios. Llegué a ser descuidado y, a decir verdad, me opuse a Dios. Recordé mis inicios en la fe. Envidiaba a los líderes hermanos y hermanas que hacían actuaciones. Creía que sus deberes eran muy importantes y admirados por los otros, y que a quienes les daban deberes que requerían esfuerzo físico no tenían habilidades reales. Esa clase de deber era rastrero y nada respetado. Confundido por mi razonamiento, categoricé los deberes. Así que cuando comencé de tramoyista, creía que solo hacía cosas insignificantes y temía que eso fuera a dañar mi reputación. Esa forma de pensar me hizo reticente. No me tomé mi deber en serio y no traté de aprender las habilidades requeridas. Hasta pensé en tirar la toalla y traicionar a Dios. Vi que solo me importaban mis preferencias y solo pensaba en mis intereses y en el prestigio. Carecía de verdadera obediencia. Al descuidar mi deber, ignoraba la voluntad de Dios. Mi actitud era repugnante. En verdad era infame hacia Dios. Entender todo esto hizo que me lo reprochara. Luego, leí estas palabras de Dios. Los humanos son seres creados. ¿Cuáles son las funciones de los seres creados? Esto alude a la práctica y los deberes de las personas. Tú eres un ser creado. Dios te ha concedido el don de cantar. Cuando te usa para cantar, ¿qué debes hacer? Debes aceptar esa tarea que Dios te ha confiado y cantar bien. Cuando Dios te utiliza para difundir el Evangelio, ¿en qué te conviertes como ser creado? Te conviertes en un evangelista. Cuando Él necesite que funjas como líder, debes aceptar esta comisión. Si puedes cumplir con este deber, de acuerdo con los principios de la verdad, entonces esta será otra función que desempeñes. Algunos no entienden la verdad ni la buscan, solamente hacen un esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la función de esos seres creados? Es hacer un esfuerzo y rendir servicio. Amén. De las palabras de Dios aprendí que cualquier deber que hagas en su casa, parezca importante o no, es solo una diferente clase de deber. Pero tu obligación personal es la misma. La identidad inherente a la persona no cambia. Siempre serás un ser creado. Amén. Yo era un ser creado en mi deber como redactor. Y en mi deber como tramoyista seguía siéndolo. En la casa de Dios no hay una jerarquía de deberes. Se organiza en función de lo que falta y de la estatura, aptitud y fortalezas de cada individuo. Sí, es cierto. Sin importar el deber, la voluntad de Dios es que pongamos lo mejor de nosotros, que seamos constantes en nuestra búsqueda de la verdad, corrigiendo nuestras corrupciones y cumpliendo el deber. Amén. Como dicen las palabras de Dios, las funciones no son las mismas, hay un cuerpo. Cada cual cumple con su obligación, cada uno en su lugar. Por cada chispa hay un destello de luz buscando la madurez en la vida. Así estaré satisfecho. Amén. El líder de la iglesia me dio el deber de tramoyista, porque era lo que hacía falta, y no debía ser selectivo según mis preferencias, sino someterme a la regla de Dios. Debía instalar la utilería necesaria para cada programa y hacer mi parte en cada show que daba testimonio de Dios. Esa era mi función. Amén. Cambió mi perspectiva cuando entendí la voluntad de Dios. Lo que alguna vez fue una carga para mí se fue. Gracias. Pude hacer correctamente mi deber. A partir de entonces, empecé a trabajar para mejorar mis habilidades. Y en las reuniones que teníamos con los actores, ya no comparaba nuestros deberes, sino que me abría y hablaba sobre mi rebeldía. Compartía todo lo que entendía. Estupendo. Aún había veces en las que me surgía el temor a ser despreciado. Y me percataba de que otra vez estaba comparando deberes. Así que me apresuraba a orar a Dios. Y dejaba de pensar así.
me centraba en mi deber y en complacer a Dios. Amén. Sí, es Después de hacer esto un tiempo, empecé a sentirme más relajado. Ya no sentía que trabajar en un set fuera denigrante. En vez de eso, sentía que era una encomienda de Dios. Sí. Era un honor tener ese deber y un orgullo hacer mi parte en las películas que se hacían en la casa de Dios. Amén. Es verdad. Es lindo lo que dice. Creía que con esa experiencia había ganado estatura, que podría aceptar cualquier deber que Dios me diera, sin ser negativo y pensar que era un deber inferior. Pero la siguiente vez que fui puesto a prueba, el problema reapareció. Fue durante la cosecha de los campesinos. Algunos hermanos y hermanas estaban difundiendo el evangelio y no volverían a la cosecha. Así que el líder me pidió que ayudara con el trabajo agrícola. Pensé, esto ayudará a que estén más tranquilos mientras difunden el evangelio y ayudará a la casa de Dios. Exacto. Así que debería aceptarlo. Pero al llegar al campo, noté que el resto de los hermanos eran más viejos que yo. No había ningún otro veinteañero ahí. Eso no me hizo mucha gracia. Entonces, un hermano se acercó y me preguntó, hermano, ¿cómo tienes tiempo para trabajar aquí? ¿Acaso ya no eres redactor? Imaginarán que me ruboricé. Le dije, esto solamente es temporal. Cuando se fue, reflexioné. ¿Qué es lo que piensa de mí? ¿Acaso creerá que hacer este trabajo desde tan joven significa que no tengo talento? ¿Que la razón por la que estoy aquí es porque no puedo hacer nada? Ay, vaya degradación. Estaba lleno de resentimiento. Aunque físicamente hiciera el trabajo, mi mente se preocupaba por lo que pensaran aquellos hermanos. ¿Me menospreciarían? Consternado, evitaba a todos en el trabajo. Al llegar a casa, vi a otros hermanos trabajando en computadoras. Y de pronto me sentí inferior a ellos. Pensé, sus deberes son mejores que los míos. ¿Por qué tengo que trabajar en el campo? En todo caso, yo fui a estudiar a la universidad y saqué buenas notas. ¿No lo hice para evitar el destino del campesino que trabaja en el campo todo el día? Mañana no volveré. Sabía que no debía pensar así, pero me sentí muy agraviado de pensar que trabajar en el campo era desperdiciar mi talento y una desgracia para mí. Mi angustia seguía creciendo. Así que oré a Dios. Dios mío, no dejo de pensar que el trabajo agrícola es un deber inferior, despreciado por otros. Yo no quiero hacerlo. Sé que me equivoco al pensar así, pero no puedo evitarlo. Me siento muy desdichado. Por favor, dame tu guía para entender y obedecer tu voluntad. Amén. Después de orar, leí las palabras de Dios. ¿Qué es la sumisión genuina? Cuando Dios hace algo de acuerdo a tus deseos y estás satisfecho con todo y sientes que es correcto y se te permite destacar, sientes que es bastante glorioso y das gracias a Dios y te sometes a lo que Él dispone y planea. Pero cuando se te asigna un puesto común, donde no destacas y no te reconocen, ya no eres feliz y te resulta difícil someterte. Someterse cuando todo es favorable es fácil. Y si puedes hacerlo en las adversas, las que van en tu contra, las que te hieren, las que te debilitan, que te hacen sufrir, en la carne y tener vergüenza, que no pueden satisfacer tu vanidad ni tu orgullo, que te hacen sufrir en tu corazón, entonces tienes estatura. ¿No es este el objetivo que deberías estar buscando? Si tienes esta intención, entonces hay esperanza. Amén. Sentí vergüenza al meditar las palabras de Dios. Revelaron mi estado con gran precisión. Cuando creía que podía lucirme en mi deber como redactor, cumplí mi deber con entusiasmo y fue un placer aceptarlo. Sin embargo, cuando ayudaba en el campo y mi vanidad se vio afectada, me molesté y no quería hacerlo. Sobre todo al ver a los otros trabajando en las computadoras. Sentí que no era bueno como ellos. Perdí mi equilibrio.
Pensaba que por haber tenido educación, debía estar haciendo un deber digno que requiriera habilidades. Me resistí y me quejé. Quería dejar el trabajo agrícola. No tenía en cuenta el beneficio a la casa de Dios, ni su voluntad. Por el contrario, pensaba en mi vanidad. Era egoísta y despreciable. Sí. No me consideraba para nada miembro de la casa de Dios. Un creyente que tiene en cuenta la voluntad de Dios asume su deber como una gran responsabilidad y contribuye donde lo necesiten, aunque sea difícil o en contra de sus intereses. Mientras sea en beneficio de la iglesia, hará lo que sea necesario. Solo personas como esas defienden la casa de Dios. Amén. Amén. Pensé en la cosecha y en mi actitud. Algunos hermanos y hermanas necesitaban ayuda. Había varios más que podrían haberlo hecho. Entonces, ¿por qué Dios me asignó ese deber? No es que yo añadiera un valor especial a ese trabajo. Dios estaba desenmascarando mi actitud hacia el deber, haciéndome trabajar en eso. Lo hizo para que yo reconociera mi corrupción y todas mis impurezas, y que quisiera corregirlas a través de la verdad. Cierto. No entendí los propósitos bondadosos de Dios. Aún era egoísta con mi deber. Tenía preferencias y exigencias. No podía someterme al plan de Dios. Era rebelde y me resistía. En verdad le hice mucho daño. Comprendí que la voluntad de Dios era exponer, purificar mi carácter con esa situación y corregir mi actitud hacia el deber. Era el amor de Dios. Amén. Amén. No importa que me asignen un trabajo sucio, cansado o mediocre. Si beneficia la obra de la iglesia, debo aceptarlo incondicionalmente y someterme, y darlo todo en él. Solo así se tiene conciencia y razón. Amén. Ya que lo entendí, tuve una sensación de tranquilidad. No pude evitar hacer introspección. Cuando me pidieron que hiciera un deber común y corriente, ¿por qué me opuse a ello? ¿Por qué no pude someterme? En mi búsqueda, leí estas palabras de Dios. Satanás corrompe a todos mediante la educación y la influencia de los gobiernos y los grandes y famosos. Su sinsentido se ha convertido en la vida y naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, es un dicho satánico, infundido en todos y que es parte de sus vidas. Otras palabras de la filosofía de la vida también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional refinada de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga en un abismo de destrucción. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Aún hay muchos venenos satánicos en las personas y su conducta, donde no hay ni pizca de verdad. Por ejemplo, sus filosofías. Para vivir sus formas de hacer las cosas, todas sus máximas están envenenadas y proceden de Satanás. Así, todo lo que existe en las personas es de Satanás. Amén. Las palabras de Dios me ayudaron a entender que había sido desobediente y selectivo con mi deber, porque había sido adoctrinado por los dichos de Satanás. Como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, Sí. los inteligentes mandan sobre los fuertes y los más listos y los más tontos no cambian nunca. Así que había estado tratando de destacar. Sí. Cuando iba a la escuela, mis maestros y mis padres decían que trabajara duro para ser admitido en una buena universidad, escapar de la cruda vida del campesino y salir adelante. Por eso, estudié mucho desde pequeño, esperando tener una buena titulación y encontrar un trabajo respetable, de supervisor o gerente, algo de prestigio. Aún siendo creyente, juzgaba los deberes de la casa de Dios con ojos de incrédulo y continuaba clasificándolos como altos o bajos. Ser un líder o hacer algo cualificado era respetable, valorado por hermanos y hermanas. Pero los deberes entre bastidores y trabajos de esfuerzo físico eran rastreros y me despreciarían. Vi que esos venenos satánicos se habían convertido en mi naturaleza. Dominaban mi pensamiento y me hacían perseguir la reputación y el estatus. Y siempre quería ser especial. Cuando algo amenazaba mi prestigio y estatus, me volvía negativo. No aceptaba mi lugar y mi deber de ser creado. Carecía de conciencia y razón.
Sabía que si seguía por este camino satánico, negando la verdad y resistiéndome a mi deber con Dios, nunca recibiría la verdad y la vida, y Dios me eliminaría. Al entenderlo, decidí abandonar la carne y satisfacer a Dios. Quería dejar atrás los venenos satánicos. Al día siguiente, volví al campo a trabajar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego leí unas palabras de Dios. Leámoslas juntos. Claro. Justo. Yo soy quien decide el destino de cada hombre, no en base a la edad que tiene, ni a su antigüedad, ni a su cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de compasión que provoca, sino con base a si posee la verdad. No hay otra decisión que esta. Esto debes de guardarlo en tu corazón. Que las personas puedan o no alcanzar la salvación no depende del deber que cumplan, sino de si han comprendido y obtenido la verdad, y de si son o no capaces de someterse a los planes de Dios, y de ser auténticos seres creados. Dios es justo, y este es el principio según el cual mide a toda la humanidad. Este principio es inmutable, y debes recordarlo. No pienses, por tanto, en tratar de buscar otra senda, ni adaptes este principio, o cometerás un acto de necedad e ignorancia. Dios no es flexible en este asunto, y las pautas que exige a todos los que alcanzan la salvación son inalterables. Las mismas seas quien seas. Amén. En sus palabras se ve el carácter justo de Dios. Dios no determina el destino de alguien, según el deber que desempeña, en cuanto ha trabajado o en lo mucho que ha contribuido. Él ve si puede someterse a su gobierno y el deber de todo ser creado, y si al final puede recibir la verdad y cambiar su carácter de vida. Si no buscara la verdad en mi fe, entonces no importaría lo mucho que mi deber les pareciera a los otros. Nunca recibiría la verdad, mucho menos la aprobación y la salvación de Dios. Exacto. Así es. Me acordé de una anticrista expulsada de la iglesia. Había llevado deberes importantes, fue una líder, y algunos miembros nuevos de la iglesia la admiraban. Pero ella no buscaba la verdad, ni tampoco la transformación de su carácter. Buscaba la reputación y tomó la senda del anticristo. Siempre alteraba el trabajo de la casa de Dios y al final la echaron. También vi hermanos y hermanas realizando deberes normales. Deberes que no parecían tener nada de especial. Pero ellos los realizaban con discreción y sin quejarse. Y cuando tenían problemas, buscaban la verdad. Tenían la iluminación del Espíritu Santo y su trabajo mejoró. Vivían con semejanza humana. Gracias a Dios. Eso me demostró que obtener la verdad no tiene que ver con el deber de alguien. Sí. Sea cual sea su deber, la clave es la búsqueda de la verdad y la transformación del carácter. Es la única senda correcta. Cuando el líder me manda a ser tramoyista o trabajar en el campo, eso es lo dispuesto por Dios, lo que necesito para entrar en la vida. Siempre debo someterme a ello. En mi deber, debo buscar la verdad, dejar que ella me guíe y practicar las palabras de Dios. Es lo único acorde con su voluntad. Amén. Amén. Entender esto me dio una sensación de libertad. Después, el líder me asignó deberes más corrientes, que acepté con serenidad. Incluso ofrecí ayudar con tareas domésticas en mi tiempo libre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Practicando de ese modo, descubrí que ya sea ayudando a limpiar, a plantar árboles o a cavar una zanja, siempre hay una lección. Gracias a Dios. Dios no me juzga por hacer trabajos físicos. Si me esfuerzo en algo, busco la verdad y practico las palabras de Dios. Puedo cosechar de todo. Amén. Después de esto, en verdad entendí que, fuera cual fuera mi deber, era lo dispuesto por Dios y lo necesario para entrar en la vida. Siempre debo aceptar, obedecer, cumplir con mis responsabilidades y buscar la verdad y la transformación de mi carácter en el proceso. Amén. A pesar de que erróneamente clasificaba los deberes y me resistía a aquellos que no me gustaban y que me oponía a Dios, Él no me trató en función de mis transgresiones,
sino que me guió paso a paso con sus palabras. Me hizo entender la verdad y a conocer la misión de todo ser creado. Amén. Cambió mis ideas erróneas para enfocar bien mi deber Sí. y empezar a obedecerlo. Es el amor de Dios. Gracias, Gracias a a Dios. Gracias a Dios. Dios.